On termine le jeûne ahora mismo. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu créateur du siècle et la terre, les montagnes, la lumière du soleil, les étoiles, la lune, c'est toi-même qui l'as fait. Los árboles, c'est toi-même qui l'as fait. Dieu que había creído los ríos grandes y pequeños, c'est toi. Tu as formé un seres humanos, imágenes, hombre y mujer. Nos ha dado la inteligencia y la sabiduría para que disfrutamos. Jésus, tu m'as montré de faire le jeûne. Pendant 43 jours, j'ai fait le jeûne. J'ai arrêté le jeûne une semaine après. Tu m'as montré de faire le jeûne entre toutes les nations. 3 jours et 3 nuits. J'ai fait le jeûne. Je dormis à terre, par terre. Je dormis au lit. J'ai vu une seule vision. Je n'ai pas plus vu. Seigneur, pelea por nosotros. Nosotros peleamos por ti. Tú has dicho, el que viene a mí nunca perderá. El que practica será más que vencedor y victorioso. El que anda en tu camino no caminará en la oscuridad. Acuérdate de San Juan 20. He dado palabra. Saint Jean 20. Vous allez lire le premier verset jusqu'à 22. Vous allez lire. Ça m'a touché. Ça m'a touché. Ézéchiel 37. Ça m'a touché. Ça m'a touché. Deutéronome 9. Ça m'a touché quand j'ai fait le jeûne de 3 jours dormi par terre. Je reprendo cualquier espíritu que me tiene mi alma en la cárcel. Falsos amores. Miraos, mi cara ya está en negro por las oraciones con el luz del soleil. Me han noirci comme ça. Je m'en fous. Moi, je fais ça pour mon père. Il fait les grandes choses pour moi. C'est pour ça que je suis là. Je ne vous dis pas où je suis. Même si je dis où je suis, qui est le plus fort, qui est le plus puissant, c'est lui qui a formé toutes ces choses-là. Satan, il n'a rien à voir. Il doit préparer son sac et ses valises. Dégagez. Dégagez tout. Satan, sors au nom de Jésus-Christ. Esprit méchant. Espíritu para forzar el amor. Espíritu, el espíritu que fuerza el amor. Que fabrican las velas rojas y atarlo para reforzar los amores. El espíritu de falsos amores. El espíritu que me tiene mis pelos, mis cabellos, mis fechas de nacimientos para embrujarme. El espíritu que hace brujerías dentro de Facebook contra los hijos de Dios. Cuando vea las fotografías de los hijos de Dios y vea las imágenes, tiene que tocar y hacer la brujería y el vudú. Madre mía, ya no hay. El espíritu que atacan a los pastores, los hijos de Dios, yo te ordeno de salir. El espíritu que atacan los gobiernos, yo te ordeno de salir. El espíritu que ataca a mis hijos, yo te ordeno de salir. Espíritu de envidioso, espíritu de muerte, espíritu de ataúdes satánica, falsos amores, forzamores, mentiroso, mafia, magia negra, talismanes, el vudú, gris, espíritu de muerte, ataúdes de satánica, envidiosa, yo te rompo. No, sí, te ordeno de salir. Hoy día hemos terminado el ayuno de 3 días todas las naciones.
me van a ver cómo Dios manifiesta el poder. A partir de mañana vais a ver la grandeza de Dios. Cómo Dios manifiesta a Esther ayuno de 3 días. Cómo Dios manifiesta a Jonás ayuda de 3 días. Cómo Dios manifiesta a Jesucristo Nazaret, un muerto de 3 días. Salió en su tumba y subió al cielo vivo. Así Dios manifiesta nuestra vida. Yo bendigo a mis hermanos. Dios me bendice mi vida y a mis hijos. Dios me esconde bajo la sombra de sus alas. Leí Jeremías 51 hasta final. Leí la palabra de Dios. Leí Deuteronomio 9. Leí Ezequiel 37. Leí San Juan 20. Son los que me han tocado. Leí Salmo 41, Salmo 91. Lee. ¡Fum! ¡Pah! Satán sale. Satanás va a caer debajo de los pies de Jesús. Aquí tumbamos los demonios. Los demonios que fue a atacar el pastor para matar a su mujer. Señor, salvó. No hicieron a su manera. Perdónales. Puede ser el pastor mismo, puede ser su esposa, puede ser gente de familia, puede ser gente de la iglesia, puede ser sus amigos. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ha sido obra satánica que le atacaron, que mataron. Tenía que morir dentro de unos tiempos, mínimo 1 año. Pero Dios te ha salvado la vida. Da gracias al Señor. Lee acción de gracia, Salmo 118, porque Dios me ha tocado el corazón para liberarte. No digas, vais a ver María Santísima, como la prostituta que salía, que Cristo liberó con 7 demonios, como fue a liberar a Jesús en las tumbas. Que Pedro no quería curar, no quería correr, nadie quería correr, pero quien corría más era otra persona. Como María Magdalena estaba siempre cerca de Cristo Jesús. Así que vosotros no tenéis que juzgar a nadie. No solo hablar, no hemos visto a Jesús ni Dios, pero cuando juzgamos, toda esa maldición se vuelve en contra de nosotras. Como Azuero había dicho, a quien busca la vida con la sangre se acabará. Fueron a envenenar uno que se llama Amán. Envenenaba a un rey dentro de su casa para doblar, para coger todos sus poderes. Pero una niña que se llamaba Esther, que fue a liberar a ese hombre. ¿No ves cómo Dios hace las cosas? La única mujer que él tenía, su primogénita mujer, le había dejado, abandonado. ¿Quién le liberó? Esther, con su, no sé cómo se llama, con su hermano de no sé qué, ¿cómo se llama eso? Que se fue a liberar. Amán estaba ya para coger los poderes de Azuero. Amán envenenó al rey. Así que el Señor Jesús dice, a quien hace voluntad suyo, que era más que victorioso. Os voy a enseñar esas piedras. Aquí está la piedra. A quien toca esa piedra por el mal se acaba con él. A quien le toca por el bien libera su vida. En el nombre de Jesús, esa piedra no es una piedra de tontería. La piedra que habían puesto en la tumba de Cristo Jesús, removió en la piedra que había puesto en la tumba de Lázaro, le movió en la piedra que había puesto. ¿Dónde más? No me recuerdo. No sabe en dónde voy a llevar esa piedra. Satán, aquí termina tú. Espíritu de muerte, tú termina aquí. Espíritu de Malabú, que me tiene mi vida bloqueada. Mi fotografía, mi nombre, mi fecha de nacimiento con vela negra, vela rojo, vela blanco, atada con cadena con sangre, con brujería,
de los muertos, de ataúdes, aquí terminas tú. No hay quien te va a liberar. Jesucristo está aquí. Mi ayuno no ha sido en vano. A quien toca esta piedra será libre. Cualquiera persona que toca, aquí está. No toca mi fotografía, no toca mi foto, solamente la piedra. Tocaos. Seguramente que habéis visto muchos milagros. Dios me ha dado el Espíritu. Yo soy Ángela. Ángela de Dios, pero yo no soy perfecta. Todos nosotros, María Magdalena no fue perfecta. Era una prostituta. Me echaron una iglesia que yo rezaba por las prostitutas. 4 pastores me vinieron a tocar detrás, tirando. Me dice, si tú no aceptas nuestra doctrina, tú no vuelves más aquí. Yo digo, muchas gracias, porque esa iglesia tiene cosas. Una iglesia evangélica. Dios libera a todos los pastores de la iglesia evangélica. Dios libera a todos los padres de la iglesia católica que hacen la voluntad de Dios, que declaran la doctrina de Dios que está dentro de la Biblia. Si siguen la brujería, hechicería, magia negra, todas esas mierdas vienen de católico. Dios libera. Dios libera. A partir de mañana, miren, dentro de 3 meses, miren los cambios que Dios va a hacer. Porque Dios que yo creo, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es el Dios que tiene poder. Dios de Moisés, Dios de Elías, Dios de Jeremías, Dios de David, Dios de Samson, Dios de Daniel, Dios de Salomón, que yo creo, yo invoco aquí en donde estoy. El que domina el mar, montes, es el Dios, el que formó esa piedra sobrenatural. Sobrenatural. No saben dónde lo voy a llevar. Cristo tiene poder. Os cubro dentro de la sangre de Jesús todas las naciones que me van a ver. Todos los pastores. Yo misma, pastora Ndombiqui, me cubro con el fuego de Cristo, con la sangre, y a mis hijos dans le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Dios nos perdona de todos nuestros errores. Yo cubro el pastor que ha fallecido su mujer, un pastor congolés, Marcelo. Yo te cubro con la sangre para que nunca más Satanás haga un nam. David había peleado con Goliat y rompió su rostro a través de esta roca. No está prohibido. Vais a leer la palabra de Dios. Van a encontrar los escritos adentro. Lo que Dios formó, lo que Dios ha hecho, nadie lo puede deshacer. Lo que Satanás hace, Dios lo deshace.